Así que, bueno, Paula, te dejamos que puedas realizar tu exposición. Cerramos el resto los micrófonos, así. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, este trabajo que voy a presentar se enmarca en la Maestría de Estudios de Mujeres y Género de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue. El mismo se denomina Mujeres Bolivianas en la Ciudad de Neuquén, Migración, Trabajo e Inserción Socioespacial 2001-2017 y fue dirigida por la doctora Suyay García Walda y codirigida por el doctor Joaquín Perren. A ver, no puedo cambiar la diapositiva. Ahí. En cuanto al interés en la temática, como bien señalaba Nadia Fink, que amplía, la historia de las mujeres es bastante reciente, ya que existe un silencio en las fuentes, en las voces y en los relatos, por lo cual es importante apuntar a las investigaciones feministas que buscan desarrollar alternativas a la exclusión y a la invisibilidad, considerando la experiencia de las mujeres. Los estudios migratorios tradicionalmente han subestimado la participación de mujeres en los flujos migratorios. Sin embargo, investigaciones más recientes han revalorizado su rol en un contexto de alza de las migraciones y de feminización de los flujos. A su vez, Latinoamérica, Argentina y la ciudad de Neuquén se configuraron como receptoras de flujos migratorios, en donde migrantes bolivianos se conciben como segundo colectivo migratorio de la ciudad de Neuquén, luego de migrantes chilenos. A su vez, las investigaciones tradicionalmente se han basado en las migraciones sur-norte, por eso es importante hacer hincapié en migraciones desde el sur global y tradicionalmente, em, las migraciones bolivianas en la Nor-Patagonia son recientes, vale destacar. Sin embargo, las mismas se basaron en las zonas rurales, por lo cual hay una vacancia de migraciones bolivianas en las zonas urbanas del Alto Valle, desde una perspectiva de género. Otra de la cuestión por la cual me interesó este tema es que integro un equipo de investigación denominado Producción de Desigualdades en la Conurbación de Neuquén, una aproximación multidimensional dirigido por Perrer, y como interés personal me crié en una chacra que hoy está siendo trabajada por migrantes e hijas de migrantes bolivianos. Como objetivo principal de este trabajo, se buscó analizar las migraciones bolivianas en uno de los principales subsistemas migratorios de la Patagonia, como lo es la ciudad de Neuquén, y este trabajo se enfoca en estudio de caso de 5 mujeres bolivianas, distinguiendo sus causas de migración y también haciendo eco de las desigualdades que experimentan a nivel de trabajo doméstico no remunerado, trabajo remunerado e inserción socioespacial. A su vez, este trabajo se presenta como una contribución para entender los avatares de la migración en una ciudad intermedia y busca comprender las desigualdades de vivir en espacios periféricos de la ciudad. Como objetivos específicos, los coloqué enumerados como señaló Nadia Fink. El primero de ellos busca caracterizar las migraciones latinoamericanas para visualizar cómo se produce la feminización de las mismas y la reconfiguración de los flujos hacia la Argentina y la Nor-Patagonia. El segundo buscó comprender cuáles fueron las causas de las migraciones de las mujeres bolivianas entrevistadas para visualizar la importancia de redes y cadenas migratorias y también entender sus circulaciones migratorias. El tercer objetivo buscó analizar cómo opera la edad, la etnia, la nacionalidad, el lugar de residencia y la clase para comprender la reproducción de desigualdades y su inserción socioespacial y laboral. El cuarto objetivo también buscó explicar la importancia del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado para visibilizar estas tareas que se realizan sin remuneración y ayuda a la reproducción de los sujetos y la cultura. El quinto objetivo buscó evaluar la situación de las mujeres migrantes bolivianas en un contexto neoliberal y post-neoliberal para comprender cómo influye fuertemente en reproducir desigualdades. El
objetivo buscó indagar sobre los patrones habitacionales a partir del cruce de múltiples variables para investigar si las pautas de residencia dejan de ser hechos a explicar para convertirse en un factor condicionante de otros comportamientos. Y el séptimo y último objetivo buscó analizar cómo las mujeres entrevistadas vivencian sus barrios, teniendo en cuenta el derecho a la vivienda, a las sensaciones de inseguridad, al uso del tiempo, a las formas de participación política, para visualizar si se hace efectivo el derecho a la ciudad. Bueno, como anticipación de sentido, se pensó que las mujeres bolivianas entrevistadas migraron principalmente por razones laborales y teniendo diversas circulaciones migratorias. Creo que las mujeres, por su condición de migrantes, mujeres racializadas y residentes en espacios periféricos, experimentan múltiples desigualdades a nivel de trabajo doméstico no remunerado, trabajo remunerado, inserción socioespacial, y también creo que las mujeres participan y hacen uso de redes de solidaridad para resolver conflictos cotidianos, haciendo político o politizando lo cotidiano y luchando desde abajo por el derecho a la ciudad. Bueno, en relación a la perspectiva metodológica, en este trabajo se llevó a cabo una estrategia metodológica cualitativa y feminista. La construcción de información cualitativa se produjo principalmente a través de diversos instrumentos y técnicas, especialmente la entrevista biográfica o en profundidad, y se decidió entrevistar a 5 mujeres por una cuestión de tiempo y recursos, y las entrevistas se realizaron durante todo el año 2022. A su vez se realizó una primera entrevista y luego se pautaron otras para indagar sobre todo en las trayectorias de vida y las trayectorias migratorias de estas mujeres. Se puso principal énfasis en las entrevistas en relación a los objetivos propuestos que señalé anteriormente, y la selección de la muestra se realizó a partir de la posibilidad de establecer contacto con las mujeres y también fijándome quiénes estaban interesadas en participar en la investigación, y también a través del muestreo por bola de nieve. Se llevó a cabo la grabación de las entrevistas y las mismas se llevaron a cabo en diferentes espacios. Algunas fueron en casas particulares, en cafés, en su lugar de trabajo y en espacios públicos también. Una vez realizadas las entrevistas, se llevó a cabo una desgrabación de las mismas, que de alguna forma redireccionó el problema de investigación. Y en relación a los beneficios de realizar las entrevistas, como por ahí consultaba Brígida Baeza, el hecho de ser mujer investigando mujeres me resultó muy satisfactorio. Se pudo crear un clima de trabajo muy lindo, las mujeres contaron sus historias, en ocasiones se emocionaron, pudieron ahondar sobre su trayectoria migratoria y también sobre su trayectoria de vida, así que resultó muy gratificante eh, para mí y para ellas espero que también. En cuanto a las limitaciones de las entrevistas, por ahí en algunas circunstancias las cuestiones significativas aparecían en el detrás de escena, ¿no? Entre comillas, es decir, cuando el grabador estaba apagado, por lo cual en esos casos se tuvo que obtener consentimiento de incorporar esa información, para incorporar esa información en el trabajo. Otra de las limitaciones es que en 2 oportunidades no se pudo grabar, y en un caso por inhibición de la entrevistada, y en otro caso porque no estaban las condiciones para realizar una grabación porque fue previo a una marcha Ni Una Menos, pero sin embargo se pudo tomar un registro minucioso para detallar las entrevistas. Otra de las limitaciones es por ahí en relación a lo que consultaba Brígida Baeza, no se pudo realizar el mapeo corporal, lamentablemente porque algunas de las entrevistadas no pudieron dibujar. En un caso porque una de las entrevistadas tenía limitaciones en su motricidad fina,
En otro caso, malas experiencias escolares que le impedían trabajar, sobre todo en las mujeres adultas me pasó. Y en otro caso, quedó en enviarlo y no envió el dibujo, digamos. Y otra de las grandes limitaciones fue la pandemia, que atrasó en gran medida las entrevistas, pero se sirvió para realizar un relevamiento bibliográfico importante. Bueno, más allá de las fuentes orales, se utilizaron otras fuentes como fuentes secundarias, es decir, literatura científica, para dar cuenta de las principales categorías y también para dar cuenta de las migraciones contemporáneas. Para visualizar la distribución espacial de las mujeres se acudió a fuentes censales a nivel de radio censal, especialmente de los censos 2001 y 2010, para localizar a las 5 mujeres y también dar cuenta de sus circulaciones migratorias. Se construyó cartografía a partir del sistema de información geográfica, es decir, el programa QGIS. En este caso, en relación al comentario de Nadia Fink, yo tomé una capacitación inicial de elaboración de cartografía temática y después obtuve ayuda de Germán Pérez, que es geógrafo, al que agradezco. Para contextualizar la expansión urbana de la ciudad de Neuquén y el surgimiento de los barrios, se acudió a fuentes periodísticas, especialmente de diarios y revistas, y también a fuentes del archivo histórico de la Municipalidad de Neuquén, en donde pude encontrar fuentes y recuperar las voces de vecinos y vecinas, y también dar cuenta del surgimiento de los barrios. En relación al recorte temporal, agradezco las sugerencias de Brígida Baeza y Cristina García Vázquez. Es verdad que este trabajo, esta tesis excede un poco la periodización señalada, pero por ahí elegí el año 2001 porque es el censo que detalla a nivel local y a nivel de radio censal el origen de las personas migrantes y a su vez ayuda a visibilizar la presencia de normativas negadoras de derecho frente a las poblaciones migrantes. Sin embargo, con la Ley de Migraciones de 2004 se realiza un cambio de paradigma en donde las personas migrantes pasan a considerarse sujetos de derecho. Y por otro lado, elegí el año 2017 como cierre, por ser el año de la sanción del decreto 70-2017, sancionado por el expresidente Mauricio Macri, que nuevamente volvía a estigmatizar a la población migrante y facilitaba su detención y deportación. Bueno, en relación a la perspectiva teórica, utilicé varias categorías que aquí voy a señalar para luego explicarlas un poco más o profundizar en los capítulos siguientes. Bueno, las mismas son, como ustedes ven, capitalismo, patriarcado, globalización, neoliberalismo, desigualdad, espacio urbano, derecho a la ciudad, migraciones, circulaciones migratorias, redes migratorias e interseccionalidad. Por ahí cabe hacer una aclaración sobre la interseccionalidad. De alguna forma, esta categoría nos ayuda a visualizar cómo se intersectan diversas estructuras de desigualdad en los sujetos. Si bien esta categoría intentó ser transversal, es verdad que en oportunidades se diluye, como señala Brígida Baeza, así que agradezco sus comentarios. Bueno, la perspectiva teórica involucra dos de los campos principales, los estudios migratorios y los de estudios de género. Las investigaciones tradicionales sobre migraciones calificaron de autónomas a las migraciones masculinas y de asociativas a las investigaciones femeninas. Por suerte, más cercanas hacia la actualidad, se produjo un cambio, también una feminización de las migraciones cualitativa y cuantitativa, es decir, en número y también en relación a cómo se abordan estas investigaciones, y a su vez se produjo una multiplicación de líneas de investigación
que abordaban diferentes temáticas en relación a las migraciones. Por otro lado, el campo de estudios de género, Joan Scott es la primera en acuñar el término género alejado del campo biologicista, y de alguna forma esta categoría visibiliza que el género se construye y que cada sociedad va asignando roles, tareas, funciones en función de su sexo biológico. Y por otro lado, es importante hablar de géneros en plural en relación a lo que aborda Marcela Lagarde, en el sentido de que hablar de géneros en plural da cuenta de otras identidades de género no hegemónicas que cuestionan el binarismo varón-mujer y la cisnormatividad. Y también hablar de géneros en plural ayuda a dar cuenta de que cada cultura tiene su definición de género. Bueno, en relación a la estructura de la tesis, como ustedes han leído, este trabajo se divide en dos partes. El primero de ellas, en donde se abordan los campos disciplinares que atraviesan este trabajo, como son los campos que mencioné recién, junto a la perspectiva teórica y metodológica. Y una segunda parte en donde se desarrollan los diferentes capítulos que problematizan el tema de investigación. Por último, también se señalan algunas reflexiones finales y junto a bibliografía y anexos. El capítulo 1 se denomina Globalización y feminización de las migraciones, juego de escalas hacia la ciudad de Neuquén. En este capítulo se contextualizan los grandes procesos migratorios a nivel mundial, latinoamericano, argentino y regional, destacando sobre todo la participación de mujeres. En relación a las migraciones internacionales, la primera era de la migración se desarrolló desde fines del siglo XIX hasta principios del XX, y los flujos se dirigían principalmente hacia las economías atlánticas. La segunda era de la migración comienza en 1980 en un contexto de alza de los flujos migratorios y en un contexto de globalización neoliberal, en donde se produce la feminización de los flujos, como se observa en la tabla, y bueno, una multiplicación de flujos migratorios circulando por los diferentes países. Si bien el nuevo milenio puede ser considerado como la era de la fluidez y de la apertura, hoy en día las personas que migran sufren de mucho control, sobre todo desde los estados y sus legislaciones. Bueno, en relación a las migraciones en América Latina, más allá de las migraciones transatlánticas, existe la presencia de flujos migratorios regionales latinoamericanos. Estos aumentaron durante la época neoliberal, en donde también se produce la feminización de los flujos y la reconfiguración de los flujos que antes se dirigían a Europa, ahora se comienzan a redirigir a países latinoamericanos, sobre todo Argentina, Brasil, Ecuador, entre otros países. En relación a las migraciones en Argentina, nuestro país históricamente se configuró como receptora de flujos. Por ahí algunos datos alcanzan a visualizar esta cuestión. A principios del siglo XX, casi el 30% de la población residente del país era nacida en el extranjero, y de ese 30, 2,6 era representado por personas nacidas en países limítrofes. A principios del nuevo milenio, la población limítrofe y peruana representaba el 66% de la población no nativa, y en el 2010 el 78%. En este proceso de alza de las migraciones hacia Argentina, se produce también la feminización de los flujos, acompañado sobre todo con la ley de migraciones que mencionaba anteriormente. El aporte más sustancial de este capítulo es dar cuenta y visibilizar las migraciones bolivianas hacia Argentina y la Nor Patagonia. Si bien estas migraciones no son recientes,
adquieren importancia en la década del 30 con el crecimiento de las economías regionales. En la década del 50 y el 60, con la crisis de las economías regionales, comienza una circulación de migrantes bolivianos por el territorio argentino. Y en la región particularmente tiene antecedentes desde la década del 50, sobre todo en las áreas rurales, y en los 60, con el tránsito hacia la explotación de recursos energéticos, comienzan a migrar hacia otros espacios, sobre todo también áreas urbanas, y comienza una llegada masiva de migrantes, no solo bolivianos, sino también internos e internacionales. En este contexto, las mujeres bolivianas se van a insertar en el área de servicios y posteriormente en la horticultura y en el comercio minorista. Y como decía anteriormente, acá también se va a visualizar una feminización de los flujos migratorios acompañado con la presencia de redes y cadenas migratorias. En la ciudad de Neuquén ha sido una de las áreas de mayor crecimiento poblacional de los últimos tiempos. Se configuró como una ciudad intermedia y como el principal subsistema migratorio de la Nor-Patagonia, recibiendo flujos no solo del interior de la provincia, sino de otras provincias y de países extranjeros, especialmente en la década de los 80. Bueno, si bien el peso de las migraciones bolivianas no resulta contundente, se considera como segundo grupo migratorio de países limítrofes de la ciudad luego de migrantes chilenos, y para observar su crecimiento en el nuevo milenio, cabe tomar datos de los censos sobre todo, ¿no? En el 2001, el colectivo migratorio boliviano representaba el 4% en relación a la población migrante, y en el 2010 casi el 10%, es decir que su número se duplica. Bueno, el capítulo 2 se denomina causas, cadenas, redes y circulaciones migratorias, análisis de las entrevistas. Bueno, primero cabe hacer una presentación de las mujeres entrevistadas brevemente. Melanie tiene 21 años y es de Yacuiba. Alejandrina tiene 63 años y es de Sipe. Daisy tiene 64 años y es de Camiri. Justina tiene 67 años y es de Cochabamba. E Inés tiene 76 años y es de Sipe. Bueno, en este capítulo se llevó a cabo un análisis de las causas de las migraciones de estas mujeres que entrevisté, contemplando sus circulaciones migratorias, es decir, los movimientos que realizan en el espacio, los lugares en los que estuvieron y la capacidad de agencia para trasladarse movilizando recursos. Esta categoría de circulaciones migratorias de Cintia Pizarro y Ana Ciaralo cuestiona la definición tradicional de migraciones, entendido como cambio de residencia. Por otro lado, para explicar las causas de las migraciones, las razones económicas resultan insuficientes, por lo cual hay que apelar a otras cuestiones como las decisiones familiares, la presencia de redes y cadenas, la permeabilidad de las fronteras, la herencia cultural de migración, el contexto económico del país de origen, entre otras. Bueno, vemos que las trayectorias de las mujeres entrevistadas no fueron lineales y que en oportunidades recibieron alguna ayuda de una red o cadena migratoria. Bueno, si vemos el primer mapa, es el mapa de Inés, su trayectoria migratoria. Inés, como decía, es de Sipe, migra en 1970 hacia la ciudad de Neuquén. Es un caso de migración por etapas porque primero migró su compañero y luego ella. Su compañero se insertó en un trabajo en Villa El Chocón, en una localidad cercana acá de Neuquén, y ella llega posteriormente y se asienta en la ciudad de Neuquén. Si bien no contaba con una red migratoria
o cadena migratoria, sí tenían conocimiento que había trabajo, que fue la principal causa de migración. Bueno, para Justina, si vemos el otro mapa, las movilidades no fueron lineales, hay de alguna forma idas y venidas y retornos. En su infancia migró hacia Jujuy, eh, luego volvió a Cochabamba, y en 1971 decide migrar hacia la provincia de Neuquén. En un primer momento se va a asentar en Cenillosa, o en la localidad cercana acá a la capital, eh, y migra junto con su compañero. Luego deciden migrar nuevamente hacia Capital Federal, y cuando vuelven a Neuquén se asientan directamente en la capital neuquina, de forma permanente. Bueno, el tercer mapa es de Daisy. Es un caso de migración autónoma, y la razón, en este caso la razón principal de migración fue la búsqueda de salud, de atención de salud, para dos de sus hijos. Por eso realiza el trayecto Camiri-Salta, Capital Federal, en dos oportunidades, porque sus hijos se enferman en diferentes tiempos. Y llega a Neuquén en 1999, por una oferta laboral. Acá sí, en su inserción en Neuquén tiene que ver la cuestión laboral. Si bien ella no tenía una red migratoria en la ciudad de Neuquén, sí pudo, cuando vino a la entrevista de trabajo, conoció a una mujer que la hospedó durante el primer mes de trabajo, y bueno, luego buscó un nuevo hogar. Melanie, que por ahí, a ver, no, Alejandrina, se- bueno, no se ve el nombre. Alejandrina es de Sipe y es parte de una migración autónoma. Ella migra en 1992 a Neuquén en forma directa, y tenía la presencia de una red o cadena migratoria, ya que estaba su hermana y su familia en Neuquén. No se pudo adaptar a vivir en la ciudad, por lo cual retorna a Sipe, pero luego de un tiempo vuelve a Neuquén capital y se asienta permanentemente. Y por último, Melanie, el mapa 5, eh, es la migrante más reciente, llega en 2012 a la ciudad de Neuquén, y había una presencia de redes familiares, sobre todo de acogida. Es un caso de migración por etapas, porque primero migra su padre y su madre, y ella queda en Yacuiba al cuidado de una abuela, y eso da cuenta de los cuidados transnacionales con envío de remesas. Y luego, en el 2012, ella arriba a Neuquén ya para quedarse definitivamente. Bueno, acá vemos algunas de las citas de las entrevistas, que por ahí reflejan un poco lo que venía diciendo, ¿no? Las ansias de venir a Argentina, la cuestión laboral que está siempre presente como principal causa de migración, y las diferentes trayectorias migratorias que atraviesan las mujeres. Bueno, el capítulo 3 se denomina Mujeres migrantes entre el trabajo productivo y reproductivo. Al menos desde la era industrial, como señala Nancy Fraser, las sociedades capitalistas han separado el trabajo productivo del reproductivo, asociando al primero con varones y al segundo con mujeres. Suele pensarse a estos ámbitos en términos dicotómicos, sin embargo los mismos se intersectan y se entrecruzan, aunque acá en términos analíticos lo voy a trabajar de forma separada. En cuanto al trabajo productivo asalariado, las mujeres migrantes suelen insertarse en empleos de baja cualificación, en precariedad e informalidad laboral, o también en emprendimientos, en servicios o en salud, que por ahí es el caso de las mujeres entrevistadas. Los nichos laborales están vinculados a las redes sociales de recepción del lugar de destino,
y su mejor inserción va a depender de varios factores, entre ellos el lugar de origen, el género, la etnia, la situación de migración, la edad, el tiempo de permanencia. Por eso se debe atender a esta situación desde una perspectiva interseccional, sobre todo. Bueno, las mujeres entrevistadas tienen diferentes edades, por lo cual se encuentran en diferentes etapas de su vida laboral. Melanie, por ejemplo, es la más joven de las entrevistadas, tiene el secundario incompleto y está anotada en la carrera de enfermería en la Universidad Nacional del Comahue. Realiza tareas de costura de almohadones en el Frente de Organizaciones en Lucha, de aquí en más el FOL. No le genera aportes jubilatorios, pero sí le permite obtener un ingreso, pero sin embargo tampoco le es útil para ser una herramienta de movilidad social. Sin embargo, el FOL se convierte en un soporte de solidaridad y también le permite sortear dificultades, siendo una base de apoyo para salir a la ciudad. Alejandrina estudió enfermería en Bolivia, pero en Argentina no le reconocieron el título, por lo cual se desempeña como trabajadora de casas particulares y ocasionalmente en la caja de una verdulería de su barrio. Lamentablemente no posee los aportes jubilatorios para poder tramitar su jubilación, pero sí, por eso continúa trabajando. Daisy estudió enfermería en Bolivia también, y en Neuquén se desempeñó en un hospital público y en un centro de salud barrial. Venía de trabajar de manera precarizada en las otras provincias y en Neuquén logró una estabilidad laboral y una movilidad social ascendente. Si bien la enfermería suele ser una de las tareas altamente invisibilizadas y feminizadas, pero sin embargo se concibe como una de las tareas privilegiadas en relación a la reproducción social. Bueno, Justina tiene un trabajo estable, ya que es dueña de un comercio, un local de ropa. A su llegada se dedicó a la costura y al tejido hasta que logró abrir su local en la década del 70, y eso le brindó una estabilidad económica importante y una movilidad social ascendente. Ahora actualmente se encuentra jubilada, pero sin embargo continúa trabajando en su local de ropa. Y por último, Inés estudió hasta tercer grado, es ama de casa y está jubilada actualmente, y a lo largo de su vida laboral se desempeñó como trabajadora de casas particulares, como horticultora, enseñando a sus hijos el oficio de la horticultura. Vemos que por ahí las mujeres entrevistadas tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, varias se dedicaron a la costura y al tejido como ingreso principal o extra a su economía. Tres están relacionadas con la enfermería. Dos se dedican al trabajo en casas particulares. Dos se conciben como jefas de hogar, y podríamos decir que todas se desempeñan en trabajo feminizado. Podríamos decir que las primeras migraciones, en este caso, fueron una oportunidad para obtener un ascenso social o una escalera boliviana en términos de venencia. En cambio, vemos que las migraciones más recientes hubo más dificultades para establecer una estabilidad económica. Bueno, más allá del trabajo productivo, resulta interesante abordar el trabajo reproductivo no asalariado. Em, es importante cuestionar la división sexual del trabajo y redistribuir las tareas que se realizan sin remuneración. En América Latina, las políticas neoliberales afectaron más a las mujeres, producto del recorte de políticas keynesianas y la reducción de las funciones del Estado, tareas que comenzaron a recaer en las mujeres. Y las mujeres entrevistadas podemos afirmar que realizan trabajos reproductivos no asalariados, ya que ya tienen o tuvieron hijes y tareas del hogar a su cargo, aunque en oportunidad reciben asistencia de otras mujeres
bueno, de otras personas que suelen ser mujeres. Bueno, el trabajo reproductivo no asalariado no es algo específico de su condición migrante, sino más bien de la clase trabajadora a la cual pertenecen, viviendo en espacios periféricos de la ciudad. Bueno, más allá de las cuestiones laborales, existe otros procesos que atraviesan a las migrantes, que suelen ser las esperas o la dimensión temporal, que hace referencia a los trámites migratorios que realizan, a las dobles o triples jornadas laborales, a los traslados hacia el centro de salud, hacia el centro comercial, a la utilización del transporte público, y de alguna forma considerar las esperas resulta clave para comprender las desigualdades relacionadas con los territorios y con el modo de circular la ciudad. Bueno, acá vemos nuevamente algunos fragmentos de las entrevistas sobre el trabajo, sobre todo, ¿no? El boliviano siempre surge, sale adelante, ¿por qué? Porque es muy trabajador. También vemos un poco en la tercera cita la relación de las mujeres con la horticultura en la región, y bueno, y también sobre los quehaceres domésticos. Bueno, el capítulo 4 se denomina distribución espacial y experiencias barriales. En este capítulo se analiza la distribución socioespacial de las migrantes entrevistadas, poniendo lupa en las desigualdades de los procesos migratorios, y también se explica cómo experimentan y vivencian sus barrios, observando si se hace efectivo el derecho a la ciudad. Las ciudades en América Latina concentran la mayor proporción de población en condiciones de desigualdad, afectando principalmente a mujeres, y a su vez vemos que las ciudades no son iguales para mujeres y para varones porque han sido excluidas de la planificación urbana. Esto se debe a que mujeres y varones tienen diferentes vivencias, circulaciones y disfrute del territorio urbano. A su vez, resulta importante destacar que la localización en el tablero urbano no es un dato menor, ¿no? Ya que depende mucho las cuestiones de sensaciones de inseguridad, los servicios, entre otras cosas. Y si bien las investigaciones sobre desigualdad ponen eje en la variable económica, las variables en torno al territorio, a la salud, a la educación, resultan fundamentales también de contemplar. Y la distribución espacial de migrantes depende de un conjunto de factores, entre ellos redes sociales, momentos de arribo, las condiciones estructurales de la sociedad de recepción, la clase social, la edad, entre otras cosas. Bueno, en cuanto a los barrios, en el marco del proceso de urbanización, sí cabe destacar que desde la década del 60, con el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y con la provincialización de Neuquén, la ciudad de Neuquén adquirió más importancia, concentrando servicios, infraestructura, transporte, capital. La expansión de la ciudad se produjo hacia el oeste de la ciudad, y también a través de las principales rutas, convirtiéndose en una ciudad polarizada y poblada. En este contexto llega Alejandrina e Inés al barrio Don Bosco, acá lo voy a señalar con el cursor. Eh, Llegan al barrio Don Bosco. Este barrio surgió como un loteo de chacras y se encuentra al suroeste de la ciudad. Justina también arriba a Neuquén en otro contexto, en este contexto, perdón, al barrio El Progreso, acá lo señalo, también al oeste de la ciudad, y al igual que el barrio Don Bosco, surgió como un espacio de relegación. Sin embargo, estas tres entrevistadas que viven en estos dos barrios, en las entrevistas señalaban que vivían como en el centro, entre comillas, ¿no? Por la cercanía espacial que hoy en día tienen del centro de la ciudad, del centro administrativo.
Daisy arriba a Neuquén en otro contexto, al barrio Unión de Mayo, acá lo señalo, ¿sí? De alguna forma, en el contexto neoliberal, la ciudad adquirió cada vez más importancia y se volvió cada vez más polarizada y desigual. Eh, y también se dio un crecimiento hacia el oeste y las periferias. Y fíjense que no es casual que Daisy se encuentre más al oeste que las otras entrevistadas. Melanie, por otro lado, llega en el 2012 y se asienta más al oeste que las otras entrevistadas, acá en Cuenca 15. Este barrio surge en el 2008 como barrio, pero anteriormente era un asentamiento informal. Y si bien en la provincia se encontraba dentro de un proceso de crecimiento económico, eso no produjo mejoras espaciales. Bueno, cabe resaltar que en todos los barrios mencionados los servicios se consolidaron gracias a la solicitud vecinal y más hacia el presente, la ciudad, sin perder su sesgo polarizado, se comienza a erigir como una ciudad dispersa. Bueno, resulta útil abordar cómo se viven los espacios. Al vivir al oeste de la ciudad, estas mujeres comparten varias apreciaciones en relación a diferentes temáticas que contempla el derecho a la ciudad. En cuanto al acceso a la vivienda, podríamos decir que Inés accedió a la vivienda propia y fue gracias a que construyó una red de sociabilidad para conocer oportunidades de acceso al suelo urbano. Alejandrina es inquilina y circuló por diferentes barrios, por lo cual no pudo acceder a la propiedad, aunque eso también tiene que ver con su inserción laboral. Justina construyó su casa junto a su compañero y compatriotas de su barrio, usufructuando desde abajo parte del derecho a la ciudad. Daisy tiene vivienda propia y eso fue gracias a su movilidad social ascendente. Y Melanie vivió un tiempo en la casa de su familia en Cuenca 15 y luego pudo acceder a un terreno gracias a su participación en el FOL. Y bueno, en cuanto a las sensaciones de inseguridad, todas las entrevistadas afirman que sus barrios son inseguros, aunque poseen alguna red de vigilancia barrial. Por otro lado, en cuanto a los tiempos y movilidad urbana, esto no solo se refiere al transporte público, sino también a las experiencias y los motivos por los cuales las mujeres se muevan. Como decía anteriormente, los tiempos de traslado de las mujeres rara vez se corresponden con la de los varones, ya que realizan diferentes trayectos y los tiempos son una variable de desigualdad. Y por otro lado, los recorridos del transporte público se diseñan por lo general sin contemplar las tareas reproductivas. En relación a la participación en organizaciones comunitarias y barriales, las mujeres migrantes entrevistadas rompen de alguna forma los estereotipos participando de alguna manera en organizaciones barriales. Podríamos decir que la ciudad segrega y en los barrios emergen lazos de solidaridad. Por ejemplo, Alejandrina participó en la comisión vecinal de su barrio y sigue participando, continúa participando. Daisy participó en una iglesia dando charlas de salud y cuidado del cuerpo para mujeres. Melanie, con su participación en el FOL, pudo acceder no solo a un trabajo, sino también a un terreno y alimentos. Y en relación al derecho a la ciudad, cabe señalar que esta categoría nace con rasgos androcéntricos, olvidando los procesos de reproducción social, pero igualmente cabe preguntarnos si las mujeres entrevistadas gozan del derecho a la ciudad desde una perspectiva de género. Y por ahí, si bien esta pregunta resulta compleja, las mujeres entrevistadas acceden parcialmente al derecho a la ciudad porque lo han conquistado desde abajo, acudiendo a redes étnicas, familiares o a organizaciones barriales para acceder a la vivienda o terreno propio y para descomprimir el uso del tiempo. Se hace necesaria la presencia de ciudades más compactas, la aparición de resistencias que luchen desde abajo por el derecho a la ciudad,
en un contexto adverso, ¿no? La participación de las mujeres migrantes puede ser entendida como doméstica, ya que busca resolver lo cotidiano, sin embargo politiza el espacio privado, buscando mejores condiciones de manera colectiva, mejores condiciones de vida de manera colectiva. Bueno, acá alguna de las citas sobre la posibilidad de acceder a un hogar y sobre la inseguridad. Bueno, y por último, las reflexiones finales. Los estudios sobre mujeres están imbuidos por el pensamiento feminista y buscan de alguna forma el cambio social. La construcción del conocimiento se dio desde la perspectiva de las mujeres y para ello fueron fundamentales las entrevistas para reconstruir sus historias de vida y crear un conocimiento situado. Resulta fundamental, por otro lado, que se lleve a cabo un proceso de revisión del urbanismo y que éste posea una perspectiva de género interseccional. Por ejemplo, puede hacerse facilitando la movilidad cotidiana, creando espacios de cuidado, mejorando el transporte público, no solo los recorridos, sino también las frecuencias. También se hace necesario la construcción de políticas públicas que promuevan la igualdad y a su vez, ante la ausencia del Estado, resulta importante que emerjan de alguna forma movimientos que cuestionen y que politicen lo cotidiano. Y por otro lado, es importante reforzar el rol de la universidad pública en la identificación de políticas, perdón, es importante reforzar el rol de la universidad pública en la identificación de problemáticas para construir junto a organizaciones del Estado políticas públicas. A su vez, este trabajo se piensa para trabajar en las instituciones educativas de nivel medio en donde trabajo, temáticas como la discriminación, la xenofobia, el racismo, la interculturalidad. Ello urge ante la presencia de discursos de odio, no solo desde la prensa, sino también desde la sociedad y del Estado. Y por último, queda delimitar algunas de las sendas para futuras investigaciones. Como mencioné, quedó pendiente el mapeo corporal. Me interesa ahondar sobre la calidad de vida desde un enfoque multidimensional en los barrios de las mujeres. También me interesa saber cómo opera el FOL para conseguir terrenos y en la resolución de problemáticas cotidianas. Y por último, en relación a las sugerencias de Cristina García Vázquez, como desafío me queda pensar estrategias para incorporar la interseccionalidad en las políticas públicas. Que eso se puede hacer, por ejemplo, capacitando y sensibilizando a funcionarios y funcionarias públicas, realizando un trabajo interseccional en organismos públicos, aumentando la participación de mujeres migrantes en el diseño de las políticas públicas, y esto por ahí se hace difícil en un contexto nacional adverso en donde se eliminan ministerios y se recorta presupuesto, pero creo que es posible a través de una lucha colectiva. Muchas gracias. Bueno, Paula, felicitaciones. Un aplauso para Paula por su Gracias. exposición. Mm. Eh, bueno, ahora la idea es que Brígida, Nadia o Cristina puedan hacer unas preguntas o comentarios para Paula. Vos, Paula, podés, si querés, registrar los comentarios que te hagan las tres integrantes del tribunal y después podés tomar la palabra nuevamente, si te parece. ¿Quién quiere comenzar? Brígida, Bueno, en porque orden sacaste el alfabético. micrófono. No iba a decir si iba a ser en orden alfabético. Desde ya, en principio, felicitar a Paula, porque cuando uno escucha las defensas, ahí recién termina de comprender el texto, ¿no? Porque cuando uno escribe,
no se puede decir todo, hay límites de palabras, etcétera, etcétera. Entonces uno queda con ganas de esto, ¿no? Del encuentro y de poder dialogar con quien escribió. Entonces, algunas de las preguntas que fui haciendo en el dictamen, bueno, me resultó muy interesante el modo en que vos entablaste el diálogo con nosotras. También entendimos el porqué, entendemos que está la pandemia de por medio, estás entre el macrismo y bueno, y las reformas actuales, entonces no ha sido tampoco un buen contexto de escritura, porque al mismo tiempo está contaminado de todo lo que nos está ocurriendo hoy, ¿no? Entonces hablar de políticas atravesadas por la interseccionalidad, etcétera, es muy difícil hoy. Pero bueno, aliento a seguir pensando porque a pesar de todo puede ser un buen momento para proyectar, ¿no? Y para sobre todo reflexionar, qué es lo que vos planteás acá. Bueno, me pareció muy clara la exposición desde ya. Felicitaciones por ambas, tanto por la escritura como por la exposición. Em, Como en toda tesis, hay partes más lindas y que son más interesantes, otras que son necesarias, como el contexto, el debate con los estudios migratorios. Y quizás en ese debate con los estudios migratorios, lo más interesante es cómo vos traes otras categorías que no pertenecen exclusivamente a los estudios migratorios y las tensionás con tu objeto, entre comillas, ¿no? Y ahora último escuchaba el debate en torno al derecho a la ciudad, que quizás no nos hemos detenido, ¿no? Cuando hacemos trabajos sobre urbanización, asentamientos, etcétera, este atravesamiento por el género, por los géneros. Bueno, eso me parece muy enriquecedor en tu tesis y también el mapeo, porque no, en general quienes nos dedicamos a los estudios migratorios no hacemos muy buenos mapeos y aunque te quedó ahí en el tintero el mapeo corporal, hay un esfuerzo por mostrar justamente el territorio, en analizar la ubicación de estas mujeres en el territorio, de cómo se vinculan con las organizaciones, con otras migrantes, etcétera. Bueno, esas son las partes creo que hay que rescatar en tu trabajo y que son partes fuertes de tu trabajo. Entonces, en eso es una tesis original que como toda tesis de maestría deja abiertas muchas puntas, que eso está muy bueno porque vos en tu tesis doctoral podés, ojalá sigas con esta línea, el aliento. Y bueno, varias de esas cuestiones las vas a resolver, por eso cuando se trata de una tesis de maestría, uno entiende que se abren muchas puertas y está bueno que sea así en la tesis de maestría, porque es algo acotado, entonces es lógico que te van a quedar esas puertas. Es muy interesante, bueno, anoté así varios puntos, pero resaltaría también en esto del esfuerzo de hacer dialogar las categorías, el modo en que vos trabajás el trabajo reproductivo no asalariado en relación a otras mujeres en situación similar en cuanto a la situación de clase que viven, ¿no? Porque eso también es una crítica que nos hacen a quienes estamos en los estudios migratorios, ¿no? Pero es que no hay otras personas que estén en situación de pobreza, de necesidad, de bajas condiciones, etcétera. Pareciera que no quienes estamos en los estudios migratorios solo vemos la condición migratoria y que están atravesadas por todas esas otras condiciones. Y bueno, vos decís, bueno, no, comparten con otras personas, sus vecinas, otras mujeres. Desde ya todo el esfuerzo por traer acá la feminización de las migraciones y en una ciudad este, que tengo entendido que están viviendo en este momento un desajuste tremendo a nivel poblacional por todo lo que implica la explotación petrolera. Y bueno, ustedes lo deben estar viendo, pero calculo que esto, como vos decís, aumenta las desigualdades. Y en el caso de estas mujeres que no son profesionales que se vayan a incluir en un mercado de trabajo como el petrolero, bueno, a ver qué sucede con ellas, ¿no? En esa situación de marginación previa, bueno, a ver qué reacomodamientos están viviendo ustedes, ¿no? Que si bien tu tesis llega al 2017, eh, deben haber cuestiones o que quizás vos quedaste vinculada con estas mujeres y algo está cambiando en sus vidas. Bueno, en eso compartís algo que no es tampoco, bueno, estamos haciendo el esfuerzo en hacerlo, ¿no? Pero hasta hace un tiempo no era común ver
el hecho de compartir situaciones metodológicas, ¿no? De que van ocurriendo en el campo, porque en general los trabajos dan cuenta de un resultado que en general siempre es muy difícil, y no digo que los resultados sean felices, pero pareciera que la investigación se desarrolló sin problemas, sin estas idas y venidas. Y bueno, y vos ahí exponés cuestiones del campo que no todas son felices, porque genera también frustración en quien investiga, ¿no? Que no se, no, que el mapa no se hizo, que no te lo mandaron, que coordinaste un encuentro y no fue, y volvés a insistir y al mismo tiempo no quieres insistir. Y bueno, esas cuestiones que vos compartís que son tan interesantes y que no solo a quien investiga, sino a quienes tienen que hacer sus tesis, ¿no? Así que creo que ahí cuando vos difundas los resultados de esta investigación, no solo a quienes están en este campo, sino a otras personas que tienen que hacer una tesis de maestría, le va a venir muy bien, sobre todo el apartado metodológico de tu tesis. Bueno, otros conceptos, no voy a detenerme en todos los conceptos que me parecieron sumamente apropiados, pero el de circulaciones migratorias me pareció muy acertado. Y la pregunta va, no tiene por qué, digamos, más por una curiosidad personal que porque tenga que estar sí o sí, porque ya explicaste de por qué esto no estaría. Pero ahí me quedé con ganas de saber un poquito más de todo lo que tiene que ver con la etnicidad de estas mujeres, porque ahí en el mapita lo mostraste muy bien, se ve clarísimo. No recuerdo si eran tres que venían de Cochabamba. Bueno, ¿cómo juega ahí la ruralidad en un contexto urbano de una ciudad petrolera, con crecimiento demográfico? Eh, bueno, ¿cómo la lengua? Porque me imagino que ellas hablan quechua. Quizás, no me acuerdo si otras venían de La Paz, no me acuerdo de dónde era, pero quizás otra hablaba aymara. Bueno, ¿cómo la lengua ahí fue un impedimento, me imagino, en los primeros vínculos? ¿De qué modo eso se vincula con lo que vos trabajás y eso sí lo traes fuerte y sos consciente de la importancia que tiene, que es la racialización de sus cuerpos? Bueno, cuestiones que tienen que ver con la etnicidad, que quizás si vos continúas con esta investigación, sería una beta muy importante porque ayuda también a problematizar la homogeneidad que damos al concepto de lo boliviano, ¿no? Y en tu título es muy fuerte lo boliviano, mujeres bolivianas, ¿no? Entonces, jugarte por ahí por la categoría de la nacionalidad, que es como las registra el Estado, en definitiva, cuando ingresan a Argentina, y vos consciente de que la etnicidad es importante, bueno, ¿qué hilitos ahí podríamos ir tomando, digamos, de sus entrevistas o de cuando vos, como universitaria, seguramente clase media, las vas a entrevistar? Cuando comenzaste tu disertación, decís que actualmente la chacra donde vos vivías, hay migrantes trabajando ahí. Bueno, ¿cómo se juega todo esto de tu condición de mujer académica, de clase media, etcétera? Cuando entrevistas a alguien que no sé si ya, bueno, algunas hace muchos años que están, pero quizás las más recientes, quizás no entendieron tus preguntas o sí. Bueno, ahí, ¿cómo podríamos, no, ir pensando el tema de la etnicidad para problematizar? Porque es muy bueno todo tu trabajo de construcción de las categorías. Bueno, quizás para la doctoral no seguir la línea de construir la categoría de nacionalidad acá, la de las mujeres bolivianas, ¿no? Bueno, eso como para seguir un poquito más el intercambio. Desde ya, muchas gracias. Hola. Muchas gracias por tus devoluciones, Brígida. La verdad que muy interesante y bueno, gracias por plantear también algunas líneas para futuros trabajos. En relación a tu consulta, como bien, no lo señalé, pero sí había algunas que hablaban aymara, otras quechua. Y de alguna forma todo el tiempo ellas me querían hablar más de Bolivia, de cómo vivían en Bolivia, en vez de contarme un poco cómo transitaban la ciudad
de Neuquén. Yo por ahí en la entrevista, viste, iba delineando, las dejaba que contaran así. Tuve entrevista de 4 o 5 horas, porque de alguna forma iban comentando, por ejemplo, una de ellas, en una de las reuniones que tuvimos, se pasó todo el día mostrándome en YouTube todos los bailes bolivianos. Eh, y estuvimos ahí un buen rato, y bueno, me explicaban cómo se bailaba, qué significaba. O sea, ellas siempre muy orgullosas de su nacionalidad y de su etnia también. Sí, dos de las mujeres entrevistadas hablaban aymara, y otra quechua, pero bueno, la verdad que manejaban muy bien el castellano, así que no hubo impedimento para poder realizar la entrevista. Y después, por ejemplo, la más joven, bueno, fue alumna mía en una escuela, Melanie, la más joven, comentaba que su padre y su madre no le enseñaban el idioma quechua por miedo, y ella decía, debe ser por miedo a discriminación, como que de alguna forma existe esto de transmitir la cultura. En las mujeres más grandes que tenían hijes, pasaba todo el tiempo, esta idea de transmitir las costumbres, los valores, las creencias de sus pagos, pero en oportunidades la lengua no, ¿no? La lengua no, porque el idioma en realidad, el idioma no por un tema de discriminación. Y, y en relación, bueno, no, en relación a lo que me consultabas de la chacra, sí, yo me crié cuando era chica en una chacra en Centenario que hoy está siendo trabajada por migrantes, hijos de migrantes bolivianos. Y de hecho, a la madre de esos chicos, la entrevisté, que es Inés. Y bueno, ella me contaba, ¿no? Cómo era de pocas palabras, Inés, ¿no? Pero costaba, pero me contaba lo que la hacía sentir orgullosa. Esto de que yo a mis hijos le enseñé la horticultura, le enseñé a plantar, le enseñé a criar los pollos, me contaba. Como que ella de alguna forma fue la gran maestra para que sus hijos, que hoy en día se dedican a la horticultura y comerciantes, puedan desempeñar su tarea. Buenísimo, Paula, muchísimas gracias por compartir esas notas. Vieron que cuando uno escribe la tesis queda mucho más afuera a veces de lo que uno puede poner. Gracias Gracias, a después vos. seguimos el intercambio. Dale. Gracias, Brígida. Bueno, Nadia. sí, sigo, sí. Bueno, antes que nada, Paula, felicitaciones por la tesis, por el escrito, por la defensa oral. Un agradecimiento especial por, bueno, haber tomado cuenta de los distintos comentarios, haberlos recuperado. Es algo que siempre se valora en estas instancias porque, bueno, como decía, coincido con Brígida. En las instancias orales se complementa, ¿no? La presentación del escrito, que bueno, uno accede con sus propias herramientas, sus propios sesgos, sus propias perspectivas a un texto de alguien a quien no conoce o a quien está conociendo a través de esa perspectiva, ¿no? Así que bueno, felicitaciones y gracias por eso en la defensa. Destaco muchísimo, como decía también Brígida, esta cuestión de poder que de hecho lo lograste como muy bien en la presentación oral, de poder generar estos dispositivos de imágenes sintéticos, ¿no? Que al ver por ahí todos los mapas, por ejemplo, de movilidades uno al lado del otro de las distintas historias de vida, bueno, nos da otros elementos para ese análisis que uno fue haciendo de manera individual a través de esas trayectorias de vida, ¿no? Y me parece que un aporte, para mí también fue un aprendizaje, y esto me pasa en toda evaluación en el campo académico, que al leer una tesis, al leer los trabajos de otras personas, bueno, también es una instancia de aprendizaje, ¿no? Así que también gracias por esa oportunidad también a la universidad
al director, a la codirectora, que también aprovecho para felicitar por ese acompañamiento que también en algún punto es algo que se destaca del trabajo que se visibiliza, que son todas esas otras tareas que en algún punto tienen que ver, digo, en el campo académico tienen en algún punto que ver con el cuidado, ¿no? Acompañar a alguien en su indagación, como eso lleva mucho tiempo, digo, y lleva seguramente un trabajo ahí de articulación minucioso y de confianza y demás que hacen a los lazos también humanos para la construcción del conocimiento, que también son parte de la cocina muchas veces de toda trayectoria académica. Así que bueno, felicitaciones al director y a la codirectora también por ese acompañamiento. Eh, Esto de las historias de vida, mostrar a través de historias de vida de personas, de sujetas ancladas y situadas, permite cuestionar la teoría, ¿no? Y eso es algo que mostrás muy bien en tu tesis, cuestionarla o ratificarla, ¿no? A partir del conocimiento situado, y eso también se pone en evidencia con estas cuestiones más como de la minucia cotidiana de estas mujeres, y es algo muy lindo en tu tesis poder leerlo, poder comprender a partir de las historias de estas mujeres en particular cómo se articula la teoría, ¿no? Qué cosas se pueden cuestionar, qué cosas se pueden ratificar, bueno, los estudios migratorios, los estudios de género y los estudios urbanos, ¿no? Así que eso es otra cosa que me parece como muy linda. Y también me pareció muy linda de la tesis. Después, bueno, en esto de la presentación, me parece oral, fue como decía, muy clara, digamos, en esto de recuperar también a través de los capítulos la propia estructuración de eso que fuiste haciendo, y esto que destacaba en el dictamen de la tesis, esto de ir de lo macro a lo micro todo el tiempo y jugar con las categorías, me pareció algo como muy bien logrado y que está muy bien como punto de partida, que evidentemente abre un montón de cosas, ¿no? Un montón de preguntas, como decía Brígida también. Y en ese sentido tenía dos preguntas puntuales. Una tiene que ver con, bueno, porque volver a la tesis después de un tiempo de haberla escrito, ¿no? Es un momento de distancia que uno hace de su propia producción, y se vuelve para la instancia oral, se vuelve después para la producción académica de otras producciones, etcétera. Em, si viste en esta vuelta esto tiene que ver más con la cocina y con los propios recorridos, ¿no? Y de curiosa. Digamos, si hubiera algo que fortalecerías por ahí en una continuidad de la carrera académica, también va de la mano de esta pregunta de cómo sigue tu trayectoria. ¿Qué aspecto sería, ¿no? ¿Qué cosas fortalecerías de ese abordaje? Y si continuarías, bueno, con temas de estudios de género, con estudios migratorios o con estudios urbanos, digo, el campo que deseas continuar, cómo sigue esa carrera. Y después lo otro es, a mí me surgían, yo vengo del campo de los estudios urbanos, o a eso me dedico, había como preguntas que me surgían, ¿no? Por ejemplo, en esto de los servicios de los barrios, en los casos de los barrios informales donde estas mujeres se localizaron, y que eso también lo mostrás, cómo las migraciones y las localizaciones en la ciudad cambian sociohistóricamente en términos de lejanía a la centralidad, que eso es algo bien interesante para pensar el derecho a la ciudad. Que esas construcciones de esos barrios se lograban por pedidos, ¿no? Y en general son por demandas contenciosas, digamos, demandas en el marco de conflictos urbanos, donde hay acciones colectivas, ¿no? En el espacio público, digamos. Y ahí me quedaba como un poco la pregunta por esa inserción en esas luchas, ¿no? En esas luchas barriales por la mejora de la calidad de vida en esos barrios, la mejora eh, en la consolidación de estos barrios y demás, y eso era, bueno, un campo de indagación por ahí a futuro para profundizar. Y si observaste, digo, en estos tiempos, digamos, porque tu estudio termina en el 17, estamos en el 2025, bueno, han pasado como algunos años, si, bueno, identificás como algún tipo de inserción que se haya dado en esa línea.
esas como dos grandes preguntas que me parece me fui un poquito por las ramas, pero eso. Felicitaciones otra vez. Dale, Gracias, Nadia. Paula, si te bueno, parece, le escuchamos a Cristina y así después hacer los comentarios juntos. Cristina. Bueno. Yo me sumo ahí a las inquietudes de Nadia y de Brígida. También te felicito por el trabajo. Sé que para quienes transitamos estos caminos sabemos lo difícil que es concluir una investigación para alcanzar un título académico. Ya lo peor pasó. Se cierra una puerta, pero uno está como en un pasillo, ¿no? Cerrás una puerta y se te empiezan a abrir muchas puertas más. Yo tenía inquietudes sobre lo metodológico, pero lo ampliaste acá en la presentación, y desde el punto de vista teórico, bueno, la perspectiva teórica es muy consistente, el trabajo está muy bien estructurado, está bien escrito, es un trabajo que invita a involucrarte y también a aprender, ¿sí? Sobre todo para quienes no estamos en temáticas vinculadas a cuestiones de género. Mis felicitaciones también para la directora, para Suyay. Ahí tiene que ver con la formación que tiene Suyay, y también la presencia de Joaquín ha sido muy importante porque le has dado una detallada descripción al crecimiento urbano de la ciudad de Neuquén y la tensión que genera la presencia de la población migrante boliviana, y puntualmente lo que significó y significa para estas mujeres vivir en una ciudad como Neuquén. Así que ahí la perspectiva teórica no tengo nada para agregar. Sí me gustaría por ahí que hay algunas afirmaciones que quizás se podrían matizar. Muchas veces utilizamos palabras y creemos que es un fetiche que lo soluciona todo, sobre todo cuando mencionas el tema de los censos, y que entre 1980 y el 2000 no se diferencia a la población migrante por sexo debido a la perspectiva androcéntrica de la academia, cuando nosotros sabemos, quienes hemos dedicado muchos años, una vida a estudios migratorios, que eso está marcado, ¿no? Entonces, por ahí habría que redefinir algunas cuestiones y no ser tan determinante. Por otro lado, en el recorte temporal, fíjate que vos trabajás con 5 señoras, y 2 de ellas ingresan en la década del 70, es decir, se establecen en Neuquén en la década del 70, y otras 2, que no recuerdo bien los nombres, Melanie es la más joven, pero en los 90, es decir, son momentos muy claves en el análisis de los procesos migratorios, y se pierde ahí la perspectiva de las señoras que ingresan, por ejemplo, en la década del 70, ¿no? Esa percepción espacial que pueden haber tenido de venir de lugares como Cochabamba hacia la ciudad de Neuquén. Después hay algo, yo no te voy a hacer preguntas, son comentarios, que si querés hacer alguna respuesta lo podés hacer o no, ya está, ya lo más fuerte pasó. Después sí hay algunas cuestiones que se echan en falta, y esto sí me interesa aclararlo, que tiene que ver con los estudios cualitativos que se hacen en otras provincias y que se hicieron en la década del 90. ¿Y por qué te digo esto, Paula? Porque vos citás a Devoto y a Otero para afirmar que en el primer quintenio
de la década del 90, los estudios fueron muy limitados y sobre todo fueron de carácter cuantitativo. Y no se menciona ahí los valiosos trabajos de colegas como Alejandro Grimson, como Marta Giorgis en la provincia de Córdoba y de quien te habla en la provincia de Mendoza. Quiero darte un año para justificar esto que estoy diciendo, que es el año 1996. En ese año nos reunimos un grupo de jóvenes, investigadores en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En las primeras jornadas, yo creo que después nos hicieron otras, así que vamos a decir en las jornadas de reflexión sobre bolivianos en la Argentina. Y ahí, bueno, nos reunimos con un grupo de presentación de resultados de investigadores que ya veníamos haciendo, te estoy diciendo año 96, que ya veníamos haciendo trabajo etnográfico y que además estuvieron presentes representantes de la colectividad boliviana de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, en la década del 90 es una década en donde se incrementaron los abordajes socioantropológicos de la población boliviana del país, y a mí me lleva a estar en desacuerdo con esa afirmación de que hubo un estancamiento de los estudios migratorios y que la academia se acordó de la población boliviana únicamente por los ataques de xenofobia que hubo hacia dicha población. Xenofobia que los analizamos todos los que trabajamos en la década del 90. Fíjate que Grimson publica su libro, su trabajo Relatos de la Diferencia y de la Igualdad en el año 1999. Es decir que estamos hablando de un avance de estudios cualitativos que ya, yo te diría, que ya venía desde la década del 80 y sobre todo desde finales de los 80. Es más, creo que a finales porque nos encontrábamos en jornadas, a finales de los 90 ya empieza a hacer su trabajo de campo Sergio Cayano, ¿no? Que son referentes en los estudios de la población boliviana en el país. De los 4 capítulos, sin desmerecer los 2 primeros, el tercero y el cuarto son para mí los grandes aportes de tu trabajo. No voy a sumar todo lo que dijo Brígida, porque bueno, lo comparto, pero sí hay algo y que tiene que ver con cuestiones de la etnicidad, que a medida que lo iba leyendo estos capítulos, como que aparecía y se perdía, ¿no? Aparecía y se perdía. ¿Qué tiene que ver con esto que vos llamás los lazos de solidaridad? Y por ahí mencionás las redes del paisanaje, ¿no? Y esta vinculación también entre lo rural y lo urbano. Entonces ahí como que se perdía todo eso, ¿no? Como que yo quería más, quizás sea por deformación profesional. Entonces yo esperaba que apareciera más todo lo que tiene que ver con los vínculos de parentesco, de compadrazgo, el principio de reciprocidad que caracteriza a las poblaciones de origen andino, esto de los vínculos de ayuda mutua, que no solo les permite adaptarse a 4.000 metros de altura, sino que les permite llevar adelante estrategias adaptativas en ciudades como puede ser la ciudad de Neuquén. Yo entiendo, por eso yo tenía una preocupación con el tema metodológico, yo entiendo que esto último implica un trabajo de campo en profundidad, de un largo aliento, es decir, con mucho más tiempo,
Me hubiera gustado también encontrar en tu tesis esto de poder recorrer los espacios con las entrevistadas, ¿no? Los barrios en donde viven, recorrer la ciudad de Neuquén, los distintos lugares que tiene Neuquén, recorrerlos con ellas, que forma parte de estrategias etnográficas, pero bueno, queda, y como vos bien lo mencionaste recién y lo mencionás en el último párrafo de tu tesis, cuestiones pendientes como lo del mapeo. Muy interesante me resultó lo de la organización FOL, porque ahí si vas a seguir con esta línea y vas a seguir profundizando, ahí ya te metes en un análisis en clave política. Y esto es fundamental, me parece, en estos momentos para conocer las distintas maneras de adaptarse, ¿sí?, a un lugar que es diferente al de destino. Así que bueno, nada, felicitarte porque esto es mucho esfuerzo, felicitar a Suyá y a Joaquín, y bueno, no tengo preguntas para hacerte, nada más, comentarios. Gracias también por permitirnos ser parte del tribunal. Luciana, quiero Sí, un mínimo comentario. Pido disculpas a Suyai que me intercambié los roles de director, directora. Pido disculpas por eso, que nada, que me quedé ahí como con el tintero en eso, no quería dejarlo pasar. está bien. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias a las tres por sus intervenciones, por sus comentarios, por sus palabras. Paula, ¿querés agregar algo? Ah, No, por ahí en relación a la pregunta de Nadia, ¿qué fortalecería en mi trabajo o qué seguiría trabajando a futuro? Ahí en relación a lo que planteaba Cristina, creo que justamente me parece re interesante y me surgió esto de curiosidad seguir indagando sobre la organización, el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, que acá en la ciudad funciona como una especie de inmobiliaria popular y a su vez implica lazos de solidaridad para la resolución de conflictos cotidianos. Y agradezco mucho los comentarios de todas, muy amables. bueno, Joaquín o Suyai, ¿quieren hacer algún comentario? ¿Arranco? Me mira Joaquín seriamente. Bueno, muchísimas gracias a todas. Felicitaciones, Pau. La verdad que siempre es para celebrar llegar a esta instancia y cerrar estas etapas después de una tesis que costó, como vos mencionaste, que se comenzó a gestar ahí prepandemia, pandemia mediante y todo el esfuerzo que eso implica, ¿no? Para las investigaciones, sobre todo para aquellas que suponen trabajo de campo, así que creo que vale doble la celebración en ese sentido. Bueno, agradecerle a Cristina, a Brígida, a Nadia por los comentarios, por las sugerencias. Para mí fue un placer y una gran oportunidad también para aprender, porque los estudios migratorios y estudios urbanos no son mi área de expertise. Em, me vinculo mucho más con los estudios de género y cuestiones de diversidad cultural, entonces también fue un proceso de mucho aprendizaje. Creo que en ese sentido trabajar en equipo siempre suma un montón, así que también gracias a Joaquín. Insisto, y creo que Joaquín va a ir por la misma línea, que es un trabajo que abre puertas, como dijeron las jurados, y que tiene que seguir trabajándose y problematizándose. Hay muchas aristas por delante que se pueden abordar y que se pueden profundizar con diversas estrategias metodológicas también que nos invitan a volver a ese campo. Así que bueno, animarte, te comprometo públicamente. No, no, pero estaría bueno, Pau, que puedas pensar la posibilidad de transitar un trayecto de doctorado. Me parece que hay mucho ahí para seguir pensando y para aportar. Em, Creo que es por ahí. Bueno, y gracias también a Luciana por acompañarnos, no mucho más, no me voy a extender. Le cedo la palabra a Joaquín. Al codirector, como para que quede bien claro. No, agradecerles a todas y sobre todo a Paula, porque estos años fueron años de aprendizaje
no solo para mí, sino aprendizajes colectivos al interior de nuestro equipo de investigación, un equipo que pasó de proyecto a programa y en una de las líneas Pau tiene mucho que aportar todavía. Y también quiero celebrar cómo pudimos conformar este equipo de dirección, porque como bien lo dijo Cristina, me cuesta llamarla Cristina, la gallega, como bien dijo Cristina, es un trabajo que está en intersección de dos grandes campos y hay uno tercero, como dijo Nadia, que está tratando de abrirse a los codazos, ¿no? Es un trabajo que trata de aportar a los estudios de género, que trata de aportar a los estudios migratorios y por ahí pululando también están los estudios urbanos. Y eso se plasma en el documento, todas lo pudieron marcar y fue muy gratificante poder trabajar en este contexto, que es un contexto interdisciplinario, transdisciplinario, hasta indisciplinado. Y la verdad que fue un placer. Y para terminar, para no ser menos y para seguir agregando presión a la tesista y amiga Paula Guinder, a mí me encantaría que esto se convierta en una investigación doctoral y seguramente con Suyai te vamos a acompañar, no te vamos a dejar sola y en el marco del proyecto siempre tus aportes van a ser bienvenidos. Así que nada, agradecerte por dejarme ser tu codirector y por dejar que tu impronta se incorpore en el proyecto desde hace tantos años. Bueno, muchas gracias a la directora, al codirector, a las integrantes del tribunal y a Paula. Felicitaciones nuevamente, Paula. Y ahora vamos a pasar a el momento en que el tribunal completa el dictamen, ¿sí? Para después proceder a su lectura. Nos vamos a retirar, Suyai, Joaquín, Paula y yo. Les voy a dejar mi teléfono a las integrantes del tribunal para que puedan comunicarme cuando ya está ahí y así podemos ingresar. Y yo tengo el teléfono de Suyai, si te parece, Suyai, te aviso cuando podemos ingresar o no. ¿Sí? Bueno, yo ahora les paso mi teléfono, cualquier cosa, para que pongamos en contacto.